¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una reacción a Dimash. Pero hoy vamos a hacer una reacción especial, como vieron en el título del video. Vamos a reaccionar a este documental que está disponible para todos nosotros en el canal Leo Cantro. Creo que es, no llego a ver bien, está muy lejos la pantalla y mis ojos están un poco raros. Así que vamos a reaccionar a este documental. No me lo pidió nadie, honestamente, que yo recuerde. Pero tenía ganas de reaccionar a algo más informativo de él. Porque yo conozco muchas cuestiones, pero son porque ustedes, de manera muy amable, me las han compartido. Así que hoy tenía ganas de reaccionar a algo específicamente informativo sobre él. Y el video se llama La increíble historia detrás de la mejor voz del mundo. ¿Quién? Dimash Kudaibergen. Documental parte 1. Hay una parte 2 y creo que hasta hay una parte 3. Así que si ustedes quieren y les gusta que reaccionemos a esto, vamos a reaccionar a esas partes también. De este documental de Leo Cantro hablando sobre Dimash. Les dejo por acá el QR de mi Buy Me a Coffee por si me quieren recomendar algo en particular o si simplemente quieren apoyar mi trabajo y apoyar el canal de esa forma. Yo lo voy a agradecer mucho. Y vamos ahora sí de lleno a escuchar y ver lo que tiene para contarnos Leo Cantro. El enlace de este video va a estar en la descripción, así que pueden ir a visitar su canal y a ver cómo nos cuenta la historia de Dimash. Vamos ahí, 1, 2 y 3. En un mundo deslumbrado por la brillantez de las estrellas, es fácil perder de vista el humilde origen que precede a la resplandeciente fama. Vamos a dar un poco más de volumen. Cada estrella, cada ícono, ha tejido su historia desde los hilos de la oscuridad hacia la luminosa cumbre del reconocimiento global. En esta travesía nos sumergiremos en la vida de Dimash Kudaibergen, que aunque ahora ilumina escenarios internacionales, una vez fue un joven soñador con una pasión desbordante. Imaginen por un momento el eco del éxito que llena estadios y conquista corazones alrededor del mundo. Ahora retrocedamos en el tiempo, desenredando el tejido del destino que llevó a un niño nacido en las vastas llanuras de Aktobe, Kazajistán, a convertirse en una sensación musical aclamada. Bienvenidos a la historia de Dimash Kudaibergen, donde la magnitud de su presente solo se comprende plenamente al explorar los capítulos iniciales de su viaje, marcado por la pasión, la dedicación y el incansable deseo de compartir su voz única con el mundo. Este es el relato de cómo un joven prodigio se transformó en la estrella resplandeciente que conocemos hoy, recordándonos que detrás de cada luminaria hay un principio cautivador que merece ser contado. ¡Qué jovencito! Ahora lo vuelvo unos segundos para atrás, así podemos disfrutar de este fragmento de Dimash cantando. Me encanta la voz de este hombre. No me refiero a la de Dimash. A la de Dimash todos sabemos que me encanta, pero me refiero a la voz de este relator que nos está contando esta historia. Luminaria hay un principio cautivador que merece ser contado. Y no es Sia, es la voz de él. Dilmuhammed Kanatuli Kudaibergen vio la luz un 24 de mayo de 1994 en Aktobe, Kazajistán, siendo descendiente de los artistas Kanat Aybaye y Svetlana Aybayeva, ambos distinguidos artistas y honrados por el gobierno de Kazajistán, razón suficiente para que el talento corriera sobre la sangre de Dimash, siendo su madre una soprano con una bella voz. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a Dimash cantar en este registro? Nació en el 94, es decir que tiene 31 años a día de hoy. Yo lo hacía más joven. Y tiene 4 años menos que yo. ¿Qué hice con mi vida? Dimash se crió en una familia que apreciaba la música. Sus abuelos compartían hogar con él y sus padres desempeñaron un papel fundamental en su formación. Dimash mostró una pasión por la música, creciendo en un entorno cultural y musical, cosa que sus padres notaron, y a los 5 años inició sus lecciones de piano y canto en el estudio infantil del Chubanov Music College de Aktobe,
donde posteriormente continuaría su educación universitaria. Se bajó de repente el volumen. ¡Bravo! En su niñez, Dimash tenía el sueño de actuar en grandes escenarios, reflejado en sus juegos y dibujos. A los 10 años ya era el presentador de diversos eventos locales. En la escuela, sus profesores notaron que era autodidacta. Estudiaba las obras de prominentes poetas y escritores kazajos, convirtiendo sus versos en canciones. Además, dedicaba tiempo para escribir poesía y componer música. Su madre recuerda su dedicación al practicar intensamente para desarrollar un amplio rango vocal, asistiendo a clases de canto sin falta incluso cuando estaba lesionado. Su gran rango vocal también lo llevó a tener todo tipo de comentarios. Recuerdo Pero el volumen, nene. momento. Esta fue una historia divertida. En el vecindario todos mis amigos me decían, ¿por qué cantas como una niña? ¿Por qué en voz alta? En el sentido de que no lo hiciera. Los profesores nos enseñaron a cantar como una soprano, y en la infancia, siendo dueño de una voz infantil, cantaba como mi madre, Claro. como una soprano. Y luego los muchachos comenzaron a decirme a menudo, canta como un hombre. Y Este es Igor. Es Igor Krutoy. Y hace muchos videos que no lo vemos. Pero es bueno volver a verlo. Y a los que dicen que canta como un hombre, te voy a explicar a los grandes hombres de la música. Y todos tienen registros altísimos. Por lo menos del rock, como que yo conozco y a mí me gustan. Y te voy a nombrar uno solo, Robert Plant. tomé su palabra y dije, "Yeah". Claro. Empecé a cantar como un bajo. A pesar de los comentarios, a Dimash no le importaría y continuaría explorando sus habilidades vocales. Conforme pasaba el tiempo, su voz evolucionaba y se presentaba en diferentes escenarios, adquiriendo poco a poco la experiencia necesaria. Entre 2010 y 2014, Dimash tomó parte en diversas competiciones vocales, destacándose al ganar 4 competiciones principales en Kazajistán e invitaciones especiales a otros países como Turquía. En 2014 completó su educación en el Chubanov Music College de Aktobe y comenzó sus estudios en la Universidad Nacional de Artes de Kazajistán, especializándose en la Facultad de Arte Pop. Gran parte de su formación vocal también tuvo que ver con el canto lírico, que lo llevó a ser invitado a la Ópera de Astana. Su nivel educativo a la fecha está enmarcado en los títulos de especialización en canto, música contemporánea, máster en composición y doctorado en musicología. Su gran preparación y conocimiento musical lo ha llevado a convertirse en un multiinstrumentista. Qué loco. Su curiosidad por conocer el mundo a través de las canciones lo ha hecho interpretar temas en más de 15 idiomas. Dimash continuaría forjando su camino presentándose en diferentes eventos sociales y competiciones. Creo que la hemos visto esa presentación. A ese fragmento. O sea, la presentación de este fragmento que puso acá. La hemos visto, me suena. Hemos visto tantas cosas de Dimash, pero me acuerdo de esta. Dimash continuaría forjando su camino presentándose en diferentes eventos sociales y competiciones. Inspirado en artistas como Celine Dion, Luciano Pavarotti y Michael Jackson, optaría por el estilo crossover, una mezcla entre el pop, la música tradicional, la ópera, entre otros. Su propuesta musical pasó por momentos difíciles recibiendo fuertes críticas. Неправильно был использован голос, да? Все твои данные ты воткнул в одну скромную песню. Можно было бы обойтись и без микста. Микс — это высокий голос, да, то, что вы слышали. Вот именно в этой песне можно было бы обойтись без этого. Второго куплета «Зачем вы наверх полезли?» Вообще не нужно этого делать. Это есть моменты, да, когда вот, ну, как исполнитель прекрасно знаем. Podemos respetar la opinión de todo el mundo, ¿no? Pero cuando vos en una devolución a un artista que está cantando
buscando tu aprobación para avanzar en un concurso, le hablas de que necesita o no necesita una canción, yo creo que no estás entendiendo el arte ni siquiera en un punto de vista superficial, porque el arte no es una cuestión de necesidad, es una cuestión de emociones, de sentimientos, de impulsos. No, la necesidad yo creo que no forma parte de en las cuestiones interpretativas de una canción. Después sí podemos hablar desde un punto de vista estructural y un punto de vista de composición, sí, ahí podemos incluir la necesidad, porque la misma música te va obligando a ciertas aptitudes, pero en la forma de interpretar una canción con la voz yo creo que está un poco equivocada. Это есть моменты, да, когда вот, ну, как исполнитель, мы прекрасно знаем, кто вы. Конечно, когда вы подаете заявки, мы знаем, на что вы способны. Не нужно перед нами это показывать вовсе, да. Песня мне не понравилась, мне не понравилась. Это немного было безвкусно. ¿Cómo que mal gusto? Егіңе қойдың, шашың жөн дейсің бүйтіп. Байқалып тұр, бұл сахна мәдениеті болады. Ана егіңнен ал микрофон, жаңағын айтып тұрмын. Сахна мәдениеті, тұрғаннан кейін әдемі, сен әншісің ғой. Саған ел қарайды. ¿Quién es este atrevido que se hizo que Dimash baje la mirada como humillándolo? Ahora debe estar queriendo meterse abajo de una piedra. La decisión ya estaba tomada y nada ni nadie haría que Dimash desistiera de sus propios sueños. Ahí va. El primer gran impulso en la carrera de Dimash ocurriría en el año de 2015, tras convertirse en el primer concursante de Kazajistán en recibir el gran premio del concurso internacional de intérpretes de canciones pop, Vitebsk, dentro del Festival Internacional de las Artes Slavic Bazaar. Dimash dijo que iría a participar en el concurso Slavic Bazaar. Estaba en casa en ese momento, vi cómo se preparaba mucho por las noches, no dormía nada, y también recuerdo que estudió demasiado, estudió cuidadosamente a todos los participantes, cómo cantaban, qué tipo de voz tenían y qué tipo de canciones cantarían. Hubo 26 o 29 de ellos. Luego dijo que recibirá el premio y resultó que realmente él terminaría ganando aquella competencia. Tras su victoria, el nombre de Dimash comenzaba a ser aún más reconocido en Kazajistán y en los países vecinos, apareciendo en los medios. En el año de 2016, Dimash continuaría presentándose en diversos escenarios, pero ahora como el ganador del Slavic Bazaar. Sin embargo, no se conformaría y en el año de 2017 iría tras un nuevo reto en China, decisión que sin saberlo le cambiaría la vida para siempre. Ay, se me puso la piel de pollo. ¡Cuidado! En 2017, Dimash participaría en la competencia de canto Singer en China, cantando el tema SOS, uno de los temas más complicados en el mundo. Y a partir de este momento es que la carrera de Dimash tomó un impulso sumamente fuerte, que lo convirtió viral a través de diversas redes sociales y específicamente en YouTube. La gente comenzó a hacer videoreacciones, quedando muy impresionados. Además, profesores de canto reaccionaban a las presentaciones de Dimash, mencionando que lo que él hacía era sumamente difícil, pues además contaba con un rango de más de 6 octavas, que lo convertía ya en un fuera de serie, pues sus ejecuciones eran algo fuera de este mundo. Impresionante. O sea, pasa por el piano Mirá, completo, Ceci. chicos. Yo la he visto varias veces a los videos de ella y creo que hace poco subió un video donde lo fue a ver y canta. No lo vi al video, pero vi la miniatura. Es argentina, si no me equivoco. Creo que no me va a dar. Este piano tiene 5 octavas. No me va a dar. Este chico va a Tenés ir que a la comprarte uno sexta nuevo. y si puede a la séptima. Es que tiene tantos matices.
es que su ejecución es perfecta. No se le puede decir nada a este chico. No se le puede poner un solo pero. Esto que hace es inhumano, está fuera de la normalidad completamente. Esto ustedes saben la complejidad que tiene. De verdad, es que es para levantarme y para irme de aquí. Porque Sí, nos vamos juntos, ¿en Ceci. dónde estaba yo cuando se repartieron las voces en el mundo? Porque es que este chico se lo ha Bueno, a ver, tampoco te tires abajo porque vos tenés una voz hermosa. quedado todo, ¿sabes? Se lo ha quedado todo se lo han dado a él. Me impresiona a nivel técnico y a nivel interpretativo, pero es que a nivel técnico es fuera de este mundo, me quedo sin palabras. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Es que vamos. No existe señores, palabra, ya lo hemos dicho. Esto es fuera de este mundo. Es que es imposible no reaccionar y no analizar a este cantante. Ese cantante va a dar mucho y está dando mucho y seguirá dando mucho de qué hablar. Porque es realmente impresionante. Es realmente impresionante. Sin siquiera imaginarlo, tras su actuación en Singer con el tema SOS, su popularidad se acrecentó rápidamente en China y en el mundo. Tranquilos, chicos, tranquilos. Fuiste a China en tu aparición en una televisora y luego de repente explotó. ¿Dónde tenías literalmente esos millones de nuevos fanáticos en China? ¿Cómo lo hiciste? No lo sé. No lo sé. No sé cómo responderte la verdad. ¿Cantaste en mandarín? Simplemente... sí. Para la primera ronda de este programa solo canté una canción en francés titulada SOS. Durante la transmisión recuerdo que, el 9 de enero filmamos y después de 10 días la primera transmisión de televisión fue la correcta al día siguiente. Al día siguiente me despierto y todos los amigos que trabajaban conmigo en mi equipo, todos mis gerentes dijeron: eres popular, ¿sabes que eres popular? ¿Qué? Está bromeando. No estés bromeando, está bien. ¿Puedo continuar durmiendo? ¿Puedo seguir durmiendo? No quiero hablar contigo, gracias. Así que yo en ese momento no me lo creía. Y después de unas horas voy a hacer unas filmaciones afuera en China. Y recuerdo la cara de esa chica que dijo, que empieza a conocerme como yo y me dice: ¿eres Dimash? Y tengo un shock. Realmente en otros países la gente comienza a conocerme bien. Para mí es un gran shock. Poco a poco se iba creando una base de fans, y como tal Dimash debía llamarlos de alguna manera especial, ya que con su apoyo comenzaría a construir una carrera sólida. Así que decidió llamarlos Dears. Cuéntanos sobre tus Dears. ¿Por qué lo llamas de esa forma? Ellos son mi familia. ¿Tu familia? Sí, ellos son mi querida familia. ¿Tu familia de Dears? Sí, son mi familia. Hay miles y miles de Dears en todo el mundo. Sí. China, Corea, Argentina. en Kazajistán, en todas partes. En Argentina. Sí, la primera vez que llamé a mis fans Dears fue cuando yo actuaba en un programa de competencia de canto en China. Después de la primera transmisión en la televisión, me hice un poco popular. Lo siento por eso, pero luego para el día siguiente, mi gerente me dijo: Tienes nuevos fans, tienes una base de fans. así que Necesitamos hacer un nombre para ellos. Así que necesitabas hacer un nombre para tus fans. sí. Vaya, qué buena idea. No estaba pensando demasiado, solo dije Dears.
porque mis dears, son mi familia. Por supuesto, amo a todos mis amigos que me aman, me apoyan. Sí, así que necesitábamos... Bueno amigos, esto fue la primera parte de este documental de la increíble historia detrás de la mejor voz del mundo, Dimash, evidentemente. Y me gustó mucho el video, estoy planteándome, y de hecho no sé si lo voy a poder conseguir, porque debido a que a mí en estos videos de Dimash me ve mucha gente de muchos países distintos que hablan diferentes idiomas, y al estar reaccionando a un video que está hablado en español al 100%, me parece que me voy a tomar el trabajo de subtitular también lo que cuenta el narrador. No solamente lo que digo yo, porque por lo general subtitulo lo que digo yo, mis comentarios, pero voy a tener que subtitular todo lo que diga, lo que dice el narrador y todo lo que se escucha, para que todos podamos disfrutar del documental, porque es muy interesante y muy entretenido de ver. De hecho, 15 minutos se me pasaron rapidísimo. Cuando vi que decía continuará al final, dije, ¿ya tan rápido? Pero sí, fue muy rápido. Así que amigos y amigas, si les gustó el video, déjenme su like. Si se quieren suscribir al canal, lo pueden hacer, van a ser más que bienvenidos. Y nos estaremos viendo pronto con una nueva reacción a la segunda parte, si es que ustedes así lo desean. Yo sí que lo deseo, porque me gusta conocer un poco más sobre todo a estos artistas que me han acompañado, y sobre todo Dimash, que fue mi primer reacción, que fue también a SOS, esa canción que también fue bisagra en su carrera. Lo fue también para mí en el canal, porque a partir de ese video llegaron un montón de dears y nuevas personas al canal, y hicieron crecer mi canal de una forma espectacular. Así que gracias por ese apoyo, y si sobrevivió a alguien de ese primer video, les mando un beso enorme y con mucho cariño. Así que nos estamos viendo pronto, gracias por ver el video y un abrazo enorme. Chau chau.